Si las personas pueden pasar a sentarse para comenzar, por favor. Buenas tardes, oficialmente vamos al comienzo de la actividad de por la tarde. Esperamos que los compañeros que estén fuera pues vayan incorporándose poco a poco. Tenemos la plenaria de la tarde, el panel foro sobre las diferentes manifestaciones y prevención de la violencia en el Puerto Rico de hoy. Vamos a tener al doctor Héctor Santos de la Universidad Central del Caribe, al doctor Juan Pablo Cruz de la Universidad del Sagrado Corazón. Moderará ese panel foro la doctora Luz Ramos de la Universidad Central del Caribe. Le vamos a pedir a los tres que por favor pasen al proscenio para entonces continuar. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok. Cuando pienso en el tema de la violencia en Puerto Rico y todas sus implicaciones, no deja de pasarme por la mente no solo el sufrimiento que pasan las personas antes de ser víctimas de violencia, sino también lo que siente y piensa el agresor antes de cometer el acto violento. Me vienen a la mente tantas cosas y sobre todo, no puedo dejar de pensar en qué puede llevar a un padre a matar a sus hijos o su pareja, un asaltante a su víctima o un familiar a otro por un malentendido. Cuando analizamos estadísticas e investigaciones, nos encontramos que la violencia es un problema serio de salud pública, tanto por los factores sociales que esto implica, como factores económicos, ambientales y de seguridad. En lo que va del año en Puerto Rico, tenemos 588 muertes. Las causantes de estas, drogas, violencia de género, robos, escalamientos, peleas, venganzas, rencillas, entre otros. Más de un 8% de los crímenes ocurren entre los miembros de una misma familia. Hijos víctimas de sus padres, esposos víctimas de sus esposos y hasta padres víctimas de sus hijos. Vemos cómo los niños se enfrentan a situaciones traumáticas desde muy temprana edad y muchas veces no teniendo ni siquiera los recursos económicos o la ayuda necesaria para superar estos traumas. Vemos como en el siglo XXI seguimos cometiendo crímenes de odio, en donde nos peleamos por quién tiene más poder en la comunidad, en donde las parejas ven la violencia como un desahogo ante sus frustraciones y donde el individuo en muchas ocasiones no puede controlar sus impulsos y mantener el buen juicio. Nos encontramos en una sociedad en donde en vez de pensar cómo podemos mejorar, nos esperamos y pasamos nuestro tiempo buscando qué agencia de gobierno fue la culpable de que esto pasase o por qué otras personas permitieron esto. En donde estamos tan a la defensiva que optamos por la violencia para defender nuestros derechos y nos olvidamos que con la paz, el diálogo y el pensamiento claro logramos mejores cosas para nuestra vida. Si buscamos una definición concreta de lo que es violencia, nos encontramos con la Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder y el control, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo u otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, cuando miramos nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestros informantes, nuestra familia y sobre todo nuestros jóvenes, podemos decir que vivimos en una sociedad dominada por la violencia, en donde si le digo algo a algún familiar, nos tornamos agresivos contra este, en donde los políticos se faltan el respeto, en donde en tiempos de crisis nos peleamos por una caja de agua,
en donde en las redes sociales la gente se siente poderosa e insultan a todos sin control ninguno, en donde nos causamos lesiones nosotros mismos a través de nuestras conductas, pensamientos y comportamientos agresivos. La Organización Mundial de la Salud reconoce e identifica que la violencia puede crear consecuencias que persisten años y hasta décadas luego de haber vivido una experiencia violenta. En un estudio longitudinal realizado con adolescentes abusados se encontró que hay 25% más posibilidades de experimentar problemas como delincuencia, embarazo durante la adolescencia, bajo aprovechamiento académico y uso de drogas y problemas de salud mental. El Prevent Child Abuse de New York indicó que un menor maltratado tiene un riesgo de perpetuar el maltrato en la edad adulta. Se estima que aproximadamente una tercera parte eventualmente causará daños a sus hijos e hijas. En un artículo de violencia familiar asociado al consumo de sustancias psicoactivas en hombres que ejercieron violencia, se encontró que el consumo de alcohol y las drogas es cada vez más frecuente entre los jóvenes. El autor expresa que la violencia familiar es un problema que está íntimamente vinculado al consumo de drogas. Investigaciones han demostrado que el consumo de alcohol aumenta la frecuencia y gravedad de la violencia familiar. En el artículo también se menciona que los hombres con el problema adicional de abuso de sustancias no promueven cambios en sus relaciones violentas hasta que se trabaje el problema de las adicciones. Y entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Entiendo que lo más importante es trabajar con las familias, entender y volver a crear los valores que tenemos dentro de esta, fomentar el respeto entre los miembros de la familia, reconocer la importancia de mantener las buenas amistades. Que si soy capaz de mantener muchas amistades por las redes sociales, también ser capaz de mostrar mi ayuda cuando lo necesiten en la vida real, no solo con un like o un share. Fomentar más comunicación entre todos y aprender nuevamente a utilizar el lenguaje de una manera adecuada. Decir por favor, gracias, buenos días, buenas tardes y te felicito por tus logros. Es importante entender los valores que tiene la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia y todos los lugares donde nos rodeamos para fomentar la comunicación. El compartir con seres humanos y sobre todo brindar ayuda a los que lo necesitan. Que no solo digamos me preocupo por ti, sino que de verdad demostrarlo con ellos. Tenemos esperanza, sí, si luchamos por mejorar nuestra sociedad, por brindarle una mejor educación a nuestros niños y jóvenes y por ser mejores personas. Así de seguro podemos erradicar la violencia en nuestro país. Les invito a escuchar ahora a nuestros compañeros panelistas, el doctor Héctor Santos, quien disertará sobre la relación del uso de sustancias con la violencia, y el doctor Juan Pablo Cruz, psicólogo, quien disertará sobre el tema de cómo prevenir y alertar las manifestaciones de violencia de género, violencia de pareja y violencia en poblaciones especiales. Cada uno tendrá un total de 20 minutos y sobre el tema, y luego tendremos unos minutos para unas preguntas y una reflexión final. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a hacer en este espacio es presentar un análisis crítico que realicé basado en la prevención de violencia por razón de género, en cuanto a un esfuerzo desde la universidad hacia la comunidad como un modelo preventivo. La violencia es un tema que cobra importancia en los estudios científicos, en los anales de la salud pública y en los espacios de las universidades debido a que la misma existe y se transforma de generación en generación en casi todos los quehaceres del ser humano. Blanco, Garcías y Montes ilustran la energía de la violencia como un campo existente que no ha sido afrontado como un problema sino hasta hace pocos años en el lente de carácter público y que era y continúa siendo parte conflictiva en nuestra sociedad actual. La violencia ha tomado distintas vertientes con relación a sus manifestaciones desde un marco sociohistórico-conductual. Como consecuencia, los y las investigadoras sociales han tenido que acudir a operacionalizar el término de violencia en diversas formas. Esta se ramifica en la utilización de la fuerza como componente de violentar, violar, forzar, humillar, intimidar, limitar y agredir.
De manera semejante se ha conceptuado la acción violenta en distintas formas. Estas formas de violencia se suscriben y no se limitan a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia paraverbal y la violencia física. Según Blanco y colaboradoras, la violencia física constituye la acción de agredir a un cuerpo, como sería pegar, empujar, cortar con la utilización de un objeto o hasta con el mismo cuerpo. También la violencia verbal se presenta, según indican las autoras, como amenazas, insultos, burlas, frases dañinas hacia uno o hacia otras personas. Como podemos observar, los denominadores que representan en la concepción de la violencia parten de la cognición de hacer daño, de la omisión de los derechos, de la falta de igualdad en las relaciones interpersonales y en la toma de poder hacia otras personas. Por lo tanto, estos elementos violentos se organizan y se manifiestan en diversos ámbitos que se incorporan en todo lo que nosotros hacemos como personas. En vista de los diversos escenarios, podemos mencionar lo que son las relaciones de parejas, las relaciones de familia y las relaciones interpersonales. Según nos indica Pietrita Martínez y Dinasco, el comportamiento violento se origina en la niñez principalmente, especialmente en el aula familiar, debido al proceso de socialización y el proceso de educación. En cambio, el infante encamina al infante a conocer cómo comportarse ante determinada situación. Además, la misma se puede presentar en las organizaciones escolares, en los componentes familiares, en el ámbito deportivo y en cualquier espacio comunal de la sociedad. De esta manera es vital conocer el significado que se le asigna al infante a la violencia, debido a que cada persona lo comprende de manera diferente, pero hacia un mismo fin. Esto se presenta en una investigación longitudinal realizada en Cambridge, con una muestra de 227 niños y niñas entre las edades de 5 a 9 años de edad, hasta cumplir los 40 años. Los resultados obtenidos en esta investigación apuntan a que los actos delictivos cometidos eran los que en su infancia habían sido maltratados y maltratadas, no habían sido supervisados y supervisadas, y no obtuvieron el grado afectivo por parte de sus progenitores o personas encargadas. Esto significa que la violencia es aprendida por medio de diversos canales, como son la educación o la falta de educación, la información de los medios, los materiales de entretenimiento y la exposición a internalizar el aprendizaje social. Hasta el momento comprendemos que las manifestaciones de la violencia son conceptualizadas por el resultado agresivo de una o varias personas hacia otra u otras personas. La ilustración de estos ejemplos se pueden leer en los periódicos a diario, ver en las pantallas televisivas, percibir el temor de salir o regresar al hogar y contemplar en las maneras de relacionarnos. Los resultados son y no se limitan a: hombre asesina a 3 hijos y luego se quita la vida, mujeres agredidas sexualmente por un desconocido, persona adulta insulta a parejas de jóvenes gay que expresan su amor en un espacio público, 10 hombres entre las edades de 15 a 25 años fueron arrestados por narcotráfico, esposa desestima la orden de protección a su esposo por más de una ocasión, 1/3 de las mujeres expresan que han tenido una relación de pareja donde han sufrido violencia física. Dichas manifestaciones violentas han pasado de carácter privado a carácter público. Sin embargo, evidenciamos y protagonizamos ciertas dinámicas que debemos cuestionarnos si enmarcan otros tipos de violencia, como por ejemplo: no llores que pareces una nena. ¿Cuántas novias tiene el nene? Que no se le ocurra traer un noviecito a esta casa porque le parto la cara. Dale, pelea como macho. Las mujeres no pueden hacer esas cosas. Búscate un hombre que te ayude. Atrévete a hacerlo. Tú no eres hombre. Pero, ¿qué implica ser macho? ¿Acaso ser nena es malo? ¿Cómo ser mujer o ser hombre establece los límites de nuestras posibilidades? La Organización Mundial de la Salud reconoce que todos los gobiernos del mundo entero tienen que adaptar nuevas medidas para combatir la violencia interpersonal y las consecuencias que ésta tienen de por vida en la salud.
A modo de ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reveló que los abusos sexuales sufridos en la infancia tienen repercusiones a largo plazo en la vida de las personas que los sufren, donde aproximadamente un 6% de los casos sufre de depresión, 27% sufre de trastorno de estrés postraumático, 6% de los casos abusan o tienen dependencia de alcohol, 6% de estos casos abusan o tienen dependencia de drogas ilícitas, 10% de estos casos tuvieron intento suicida y alrededor de 10% de estos casos experimenta ataques de pánico, entendiendo que esto a su vez interfiere en la participación de la persona en todo su quehacer diario. El paradigma utilizado a nivel macrosistémico ha sido un modelo de reacción, intervención, en vez de prevención. Es intentar cubrir una grieta de una pared de cemento con masilla y cuando crees que la tapaste, la grieta continúa abriendo camino y repites la misma acción con la esperanza de que algún día esa grieta llegue a su fin. Sin embargo, esas grietas pueden provocar el colapso de las personas que lo experimentan. En cambio, la prevención es la primera mirada que se debe realizar para ayudar a las personas que han experimentado algún tipo de violencia y para no sumar casos nuevos de personas agresoras y personas víctimas a las estadísticas mundiales. La Organización Mundial de la Salud establece que muchas muertes y sufrimientos relacionados a la violencia son prevenibles, basándose en enfoques novedosos tales como trabajar en la formación de los padres y las madres, disminuir la deserción escolar en los adolescentes, y hago un punto de referencia y un hincapié en este punto que voy a mencionar ahora, modificar las normas culturales que aprueben el uso de la violencia y la prestación de atención médica de emergencia adecuada. Esto quiere decir que para problemas grandes se necesitan grandes soluciones como el enfoque interdisciplinario entre profesionales para deconstruir y formar una nueva realidad encaminada a la salud pública de todos y todas, y no de unos cuantos. Basada en la prevención de violencia, Santiago Negrón expone que la comunidad, el Estado, las ciencias sociales, los profesionales de la salud, la economía y el derecho desempeñan un rol importante en la acción de prevenir y manejar la violencia de nuestra sociedad. Winslow establece una de las definiciones más amplias y duraderas sobre lo que es salud pública, siendo esta una plataforma científica y social para prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante un esfuerzo organizado de la comunidad, con el propósito de controlar las enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio ambiente, la educación de la salud, la organización de los servicios de salud y el desarrollo de los mecanismos socioculturales que aseguran al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para conservar la salud. En cuanto a la prevención de violencia, tomaremos como pie forzado el punto que antes les había mencionado, que es modificar las normas culturales que aprueben el uso de la violencia, desde un enfoque macrosistémico, particularmente en cuanto al género. Y definimos género como las actitudes, sentimientos y conductas que son dadas a una persona por la cultura y asociadas al sexo biológico de la persona. Las mujeres y los hombres han sido definidos antes de su nacimiento y luego de su nacimiento son expuestos a una transformación social que dicta la supuesta normatividad. He aquí un boceto de un ejercicio práctico y cotidiano que yo utilizo en el salón de clase con los estudiantes y las estudiantes, y de lo cual gozo y disfruto y aprendo muchísimo de ellos. Lanzo una pregunta sobre cómo son vistos las mujeres y los hombres en nuestra sociedad, y sus respuestas suelen ser para el género femenino: débiles, maternales, delicadas, celosas, sentimentales, materialistas y sumisas, entre otras palabras. En cuanto al género masculino, infieles, fuertes, agresivos, cabeza del hogar, deportistas, vagos y no sentimentales, entre otras. Esta selección de roles entre hombres y mujeres provoca desigualdad, inequidad y diferencia debido a que fomenta una posición de poder y dominio entre unos a otros.
como establece la Carta Circular número 19/2014/2015 del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y cito: esas desigualdades suelen privilegiar lo masculino, subordinar a las mujeres y afectar a todas las personas. Asimismo, argumenta que esto suele afectar a niños y hombres, a niñas y a mujeres, porque produce discrimen, altos niveles de violencia y conductas de riesgo. Es decir, nos impacta a todos y a todas. Los efectos suelen ser visibles: mayor nivel de pobreza en las mujeres solteras o en las madres solteras, mayor incidencia del suicidio en los hombres, mayor cantidad de casos de violencia doméstica hacia las mujeres, el mayor número de rupturas relacionadas sentimentalmente se observa en las parejas de hombres gays versus parejas de mujeres lesbianas por la falta de expresión de sus sentimientos. Las parejas lésbicas suelen manifestar más relación de pareja en apego que en su autonomía. La incidencia de deserción escolar es mayor en los hombres. Personas que utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud mental son las mujeres. Personas que utilizan el mundo del narcotráfico, en la mayoría de los casos, es dirigido por los hombres. El 85% de los negocios locales en Puerto Rico son dirigidos por hombres. En el 2015 solo un 17% de los cargos ministeriales estaban ocupados por las mujeres. Estudios sobre mujeres trans exponen un alto porcentaje de ellas viviendo con VIH, uso problemático del alcohol y drogas ilícitas. Las mujeres, teniendo la misma preparación académica y experiencia laboral, ganan 20% menos que el hombre. Y la mayoría de las mujeres se ocupan de los sectores sociales de cuidado en cuanto a la educación y a la salud. Estos datos resaltan la necesidad de repensar las construcciones sociales y culturales en cuanto a la distribución del poder, los recursos y las responsabilidades, a la distribución del poder, los recursos y las responsabilidades entre hombres y mujeres, entendiendo que ello afecta la forma de relacionarse, el acceso a los servicios, la toma de decisión, las maneras de comportarse y la percepción de la vida misma. Por lo antes mencionado, hay que fomentar una sociedad equitativa, donde las normas, las políticas y las prácticas sociales favorezcan la distribución justa del poder, riqueza y otros recursos sociales. Una de las recomendaciones principales que la Organización Mundial de la Salud fomenta es subsanar la desigualdad, creando unidades para que promuevan leyes sobre la equidad de género. Y se define equidad de género como una distribución justa de los bienes, el poder, los recursos y las responsabilidades entre mujeres y hombres. Una de las plataformas principales para prevenir y concientizar sobre la violencia de género es a través de la equidad de género, entendiendo que ésta combate la desigualdad, la represión, la marginación y la injusticia. Por lo tanto, es menester resaltar que la forma de vitalizar este esfuerzo será mediante la reeducación, utilizando andamiajes para llegar a las estructuras micro y macrosistémicas, como es o como son las familias, la educación, la cultura, las leyes, el sistema económico, político y el contexto social. Las escuelas y las universidades son espacios claves para fomentar el pensamiento crítico y reeducar, es decir, socializar, en cuanto a la equidad de género. Sus esfuerzos deben enfocarse en la utilización de perspectiva de género como herramienta. Según define la institución, el Instituto Interamericano de Desarrollo Humano, la perspectiva de género implica un enfoque teórico de análisis que facilita repensar las construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre mujeres y hombres, y que afecta de manera directa las relaciones de las personas en todo el ámbito. Algo tan cotidiano como no regañar a un niño al expresar respuestas naturales como llorar, o cuando una niña es persuadida para que no se recorte su cabello y utilice colores rosados, como también señalar a un hombre como vago porque se dedica al cuidado del hogar, o a una mujer como mala porque tiene en sus planes no procrear hijos y más bien persigue obtener logros profesionales. Por lo tanto, la perspectiva de género fomenta la equidad entre hombres y mujeres. Y como hemos visto, esto disminuye la desigualdad, el discrimen y todo aquello que en conjunto fomente la violencia en sus múltiples manifestaciones.
Al fomentar equidad entre niños y hombres, niñas y mujeres, mediante la perspectiva de género, se disminuirán las violencias fomentando espacios de inclusión para todos y todas y así poder gozar de derechos a nivel físico y emocional. Haciendo eco de las palabras de Martín Baró, la salud mental debe entenderse en términos más positivos y amplios. No se trata de un funcionamiento satisfactorio del individuo. Se trata de un carácter básico de las relaciones humanas, que define las posibilidades de humanización que se abren puertas para los miembros de cada sociedad y grupo. Y concluyo con este análisis. Se ha conceptualizado la violencia de género como un modo anormal de reaccionar ante una situación normal. Es decir, se ha normalizado el asunto de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no señala como atípico la consecuencia de la violencia de dicha desigualdad entre géneros. Sin embargo, dentro de esta misma óptica de perspectiva de género, se podría conceptualizar la violencia de género dentro de un modo de reaccionar anormal ante una situación anormal, donde se prioriza la reconstrucción del pensamiento en cuanto a lo que significa ser hombre y ser mujer como medio para acabar con las desigualdades que encaminan la violencia. Cambiando la forma de socializar el género, podríamos tener actitudes, sentimientos y conductas normales, por lo que es posible una reacción normal ante una situación normal, entre mujeres y hombres puertorriqueños y puertorriqueñas y en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias. No sé si tengo tiempito. Pues perfecto. Tengo un videito que les quiero mostrar para que puedan ver la ilustración del análisis basada en el video, que dura 2 minutitos. Adelante. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it?
why can't run like a girl also mean win the race? Buenas tardes. Quiero decir algo de mí para que entienda la perspectiva desde que le estoy hablando. Yo soy doctor en medicina, pediatra antes de Cristo. Pero llevo ya los últimos 15 años de mi vida dedicándome básicamente a adicción y a tratar personas que tienen esta enfermedad. Y hoy se me pidió que hablara de drogas y violencia, y el hecho de que están íntimamente relacionadas, pues no tengo duda de clase alguna. Porque de hecho las drogas lo que hacen dentro de nuestro cerebro es que cambian nuestro ánimo, cambian nuestra percepción, cambian nuestra conducta. Porque las drogas son químicos y nuestro cerebro funciona a base de químicos, ¿verdad? Las neuronas se comunican unas con las otras a través de neurotransmisores. Y cuando de alguna manera dañamos o interrumpimos ese balance neurobiológico de nuestros neurotransmisores, pues el cerebro cambia y cambia todo lo que nosotros somos como seres humanos. Pero en el día de hoy, como son solamente 20 minutos, pues quería aprovechar para crear tal vez algo de controversia. Y la realidad es que no hay duda alguna de que las drogas afectan y aumentan la incidencia de violencia, porque de hecho sabemos que estadísticamente que cerca de la mitad de los asesinatos que se cometen en el mundo se cometen bajo la influencia del alcohol. Pero realmente si miramos a nuestro Puerto Rico y nuestra realidad, yo creo que es más el negocio de la droga lo que trae violencia a este país, el trasiego de ella, el puro negocio, la necesidad de tener y poseer, que estimula el quehacer de tantos seres humanos, es lo que realmente yo entiendo que genera una gran violencia dentro de nuestro país. De hecho, habla con cualquier policía o los superintendentes cuando están averiguando asesinatos y actos violentos. La inmensa mayoría o un gran número de ellos están relacionados con drogas, pero es el negocio de la droga. Y de hecho nosotros miramos otros países y nosotros, ¿verdad?, que llevamos ya más de un siglo siendo parte de otra nación, vemos como las estadísticas, qué tipo de acercamiento ha habido a este problema de las drogas, y desde temprano en el siglo XX vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en 1919, intentaron lidiar con el problema del alcohol, que tanto problema social causaba y tanta violencia causaba, prohibiendo la sustancia. Entonces en 1919 hubo una enmienda a la Constitución norteamericana y se prohibió por completo el alcohol, así que el alcohol era una droga ilícita en 1919. No se permitía producir, no se permitía venderla, ni promoverla de ninguna manera, ni transportarla. ¿Y qué pasó en 1919? Pues entonces ya al prohibir esa sustancia, se abrió el gran negocio de la venta ilícita del alcohol. Entonces en ese momento, pues entonces nació ese trasiego, el trasiego de una droga que era ilícita. Y a raíz de eso entonces nace lo que se llamó, o que se llama hoy día, el crimen organizado. Y década tras década tras década, ese crimen organizado se ha ido organizando cada vez más y cada vez mejor, y haciéndose más potente y más fuerte. De hecho, durante esa época en Estados Unidos nació una agencia federal para poder lidiar con el trasiego de esa droga ilícita que se llama alcohol. Entonces nace el FBI, que hoy día aún lo tenemos. El FBI nace como una reacción a esa venta ilícita de esa droga. ¿Y qué sucede? En 1933 en Estados Unidos se dan cuenta de que el experimento no funcionó. Dijeron, nosotros hemos creado un monstruo con estas prohibiciones, por lo tanto vamos a echar hacia atrás esa enmienda constitucional, y en 1933 decidieron virar la vaca. Entonces la prohibición terminó y el alcohol volvió a ser una droga lícita para la venta en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Era muy tarde.
Ya el crimen organizado había nacido, ya esas organizaciones se habían fortalecido a tal punto que dominaban muchos aspectos de la vida política y social de Estados Unidos, y tenían un gran dominio político y tenían influencia y tenían sus tentáculos en todos los ambientes políticos y sociales en el país. Entonces, al perder la venta de esa sustancia ilícita, entonces se mudaron a otras. Entonces empezaron a vender marihuana, cocaína, heroína, involucrarse en los juegos ilícitos, en la prostitución, y vemos que hoy día pues, el crimen organizado se ha seguido fortaleciendo y aún existe. ¿Por qué le digo estas cosas referente a la violencia? Porque esos negocios de ventas ilícitas, pues lo que generan es violencia, porque no hay manera de regularlos. Y entonces la justicia y las controversias entre los bandos que están en ese trasiego ilícito de esas sustancias, lo que hacen es que pelean entre sí, luchan entre sí, y ahí vienen todas estas muertes y todo lo que nosotros vemos. Hemos visto durante las últimas décadas en Puerto Rico que el paraíso que yo conocí de adolescente ya no existe. De hecho, ustedes que son jóvenes, pues no se dan cuenta, porque no han vivido ya 3 generaciones como he vivido yo, que uno podía sentarse en la playa pública, ir a una playa pública una noche de San Juan y estar tranquilamente allí hasta las 2 o las 3 de la mañana, y hoy día ir a algo así es un peligro. Mis amigos y yo nos podíamos sentar en la plaza pública dando chistes allí a las 1 de la mañana tranquilamente y cada cual irse para su casa. ¿A quién se le ocurre hoy día hacer algo así? Porque la verdad es que el deterioro de nuestra vida social ha sido una cosa catastrófica debido a este negocio. Nosotros seguimos ese mismo modelo de penalización, de criminalizar el trasiego y el uso de drogas. Otros países se han dado cuenta de que tal vez esa no sea la manera, y han ido haciendo experimentos y han ido cambiando su manera de ver las cosas. Como ejemplo de eso es Suiza, que hace cerca de 30 años atrás tenía un problema de trasiego de heroína terrible, que ya básicamente lo que era Suiza, que era un paraíso, dejó de ser el paraíso que era ese país, y la calidad de vida de esa nación estaba básicamente destruyéndose. En aquella época, de hecho, yo vivía en Europa porque viví un tiempo allá, practicaba la medicina allá, y la verdad es que era un sitio muy agradable para estar. Pero al final de los años 70, al principio de los 80, ya tú ibas a una plaza pública en Suiza y lo que veías eran 40 jóvenes allí con vasos llenos de jeringuillas inyectándose heroína por las venas. La epidemia de HIV había ya básicamente consumido gran parte de lo que era el presupuesto de salud pública de ese país, y la epidemia de hepatitis C ya estaba comenzando a aflorar. Ellos lo que decidieron hacer era abrir 23 centros a través de su país, y les dijeron a las personas que tenían esa enfermedad que podían acudir a esos 23 centros para ser inyectados con heroína si así lo deseaban, y entrar de esa manera en un proceso de rehabilitación. Ya Suiza lleva 30 y tantos años haciendo eso, y esos 23 centros aún siguen abiertos. Y si nosotros miramos las estadísticas de ese país, son asombrosas, porque la incidencia de HIV, luego de implementar esa estrategia salubrista hacia la adicción, bajó en un 80% la incidencia de HIV, la incidencia de hepatitis C bajó también en un 80%, y ellos tuvieron que cerrar la mitad de sus cárceles porque no tenían a quién encarcelar. Entonces, cuando miramos las estadísticas también de las personas entrando en estos programas, vemos que los jóvenes básicamente ya no están entrando. ¿Por qué? Porque ya no es negocio vender heroína allí si el gobierno la está regalando. ¿Cuál es el uso de tú montar un kiosco, digo yo, o un negocio de venta ilícita de heroína en ese país si no vas a tener básicamente clientela? Porque aquel que se desarrolla un trastorno de uso de sustancia a esa droga la puede conseguir a través del gobierno. Y vemos las edades de las personas que entraron inicialmente en esos programas cada día más y más en creciendo. Y vemos las edades de las personas jóvenes, o el número de personas jóvenes entrando en esos programas, y es prácticamente ninguno o muy pocos a través del país entero. Quiere decir
que si nosotros no empezamos a tomar otro punto de vista, si nosotros no empezamos a ver el problema de trasiego de droga como un problema de salud pública puramente, y lo vemos desde el punto de vista de criminalizar y castigar, no vamos a mejorar la calidad de vida de este país. La violencia seguirá creciendo cada día más y más, y la calidad de vida nuestra será cada día más pobre. Nosotros tenemos que comenzar ya en esta faena desde que los niños son pequeñitos, y de hecho hay estudios que muestran que hacer prevención de uso de alcohol y drogas en niños menores de los 3 años, menores de tercer grado en la escuela, si ya tercer grado son más o menos 8 o 9 añitos, si empezamos a hacer prevención en niños mayores que eso, básicamente estamos perdiendo el tiempo, porque ya ellos ya tienen una opinión referente al consumo de sustancias. Tenemos que empezar en pre-kinder, en kinder, en primer, segundo o tercer grado. Le voy a hacer una anécdota que me pasó hace unos años atrás, como 2 años atrás, con mi nieta. Yo estaba preparando una conferencia, de hecho era para la judicatura, y entonces tenía unos dibujitos allí. Había un banco de la plaza, y había un cerebro sentado en el banco de la plaza, y ese cerebro tenía en su mano una cerveza, y el cerebro estaba así como lo más contento, moviendo la cerveza hacia atrás y hacia adelante. Y la nieta mía, que es muy interesada en anatomía, y le encanta la anatomía, entra y me dice: abuelo, ¿qué es eso? ¿Un cerebro? Y yo le dije: sí, eso es un cerebro. ¿Y qué tiene en la mano? Y yo le dije: una cerveza. ¿Una cerveza? Como quien dice, ¿qué hace un cerebro con una cerveza en la mano? Y yo le dije: es que estoy enseñándole a la gente que si tomas mucha cerveza se le daña el cerebro. Y ella: ok, porque la cerveza tiene alcohol, que es una droga, y daña el cerebro. Y ella: ok, y se va. Pasa como 10 minutos y viene para atrás. Dice: abuelo. Y yo: ¿qué, nena? Yo lo que tomo es jugo. Y yo: qué bueno que tú lo que tomas jugo. Eso quiere decir que a ti no se te va a dañar el cerebro. Y yo le dije: pero le estoy enseñando a la gente que si se toman una cerveza no hace mucho daño, pero si se toman 2 cervezas o más, hace daño al cerebro, según unos estudios, le digo yo a ella. Y ella: ok, y se va. Pasan 10 minutos y viene para atrás. Me dice: abuelo. Yo: ¿qué, nena? Mi papá lo que se toma es una. Se fue con eso en la cabeza, como quien dice, eso daña el cerebro. Entonces ella justificó que su papá, que es mi yerno, se toma nada más que una. Embuste, se toma más que una. Pero para ella estar tranquila, pues entonces su papá se tomaba una nada más, porque su papá al cerebro no se le puede dañar. Y yo le digo: pues mira, nena, qué bueno que tu papá se toma nada más que una. Eso quiere decir que a él no se le va a dañar el cerebro. Y ella: ok, y se va. Pasan 10 minutos más y vuelve la muchachita: abuelo. Y yo: ¿qué, nena? Se lo tengo que decir al abuelo Toño, al otro abuelo. Entonces, unos días después estamos bajando, y yo a veces la recojo en el colegio, y estamos subiendo, y había una persona en uso de sustancias en los semáforos pidiendo dinero. Y ella dice: abuelo, ¿y ese muchacho? Y yo digo: está pidiendo dinero para consumir sustancias, droga y alcohol. Y ella: drogas y alcohol. Y yo: sí, para eso le está pidiendo dinero. Y vamos subiendo la cuesta hacia casa, y ella me dice: abuelo, a ese muchacho se le va a dañar el cerebro. Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, como educadores universitarios, y esto yo se lo he dicho al presidente de la Cámara, se lo he dicho al presidente del Senado, que las medidas que nosotros en este país tenemos que llevar a cabo para poder empezar a lidiar con este problema es primero tener una visión saludista y ver el uso de sustancias como algo que deteriora nuestra calidad de vida, que genera violencia y que realmente destruye a nuestro pueblo. Pero para poder lidiar con ello tenemos que empezar a educar, porque a través de la educación es que nosotros podemos cambiar las mentalidades de los seres humanos. Y no podemos esperar a educar cuando están ya en tercer y cuarto año de escuela superior, ni en las universidades ni siquiera. Desde pre-kinder, kinder, primero, segundo, tercer grado. Porque tenemos que hacer como un lavado de cerebro de tal manera que nuestras futuras generaciones
vean el alcohol y las drogas como algo malo, que cuando lo vean tengan aversión a ello y lo rechacen, porque ya en su cerebro hemos creado esos circuitos de conductas que giran en torno a la aversión a esta sustancia. Si hacemos eso, vamos a lograr muchas cosas. Pero para lograrlo tiene que haber voluntad política y valentía, porque el que lo proponga y el que lo haga, entonces no va a haber el resultado en 4 años, ni en 8, ni en 12, ni en 16. Lo va a haber 1 o 2 generaciones más adelante. Pero tenemos que tener la valentía para comenzar a hacer esas cosas en conjunto con las universidades, porque quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestro currículo, que tenemos que educar personas en esta faena, en esta disciplina de abuso de sustancias, de tal manera que estén capacitados para tomar a nuestros niños, nuestra juventud, y educarlos de tal manera que puedan tener una aversión hacia estas drogas, de tal manera que nuestras sociedades futuras vayan criándose y creciendo en unos ambientes libres de alcohol y droga. Y de esa manera, entonces vamos a ponerle coto a la violencia y vamos a cambiar para bien todo lo que es nuestra sociedad. Gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas o comentarios. Si alguien desea, hay un micrófono en el medio. Se quieren ir, lo sé todo. Nadie quiere preguntar. ¿Comentarios? Bueno, Cheliana Notero de la Universidad Interamericana de Bayamón. Quisiera preguntar qué tan reales son los resultados en cuanto al maltrato a la mujer, ya que sabemos que el maltrato al hombre también se da, pero según en la comunidad que vivimos, pues a ellos se les hace más difícil reportar que los están abusando, ya que los policías lo reciben como broma, se comienzan a burlar y tienen miedo del prejuicio que puedan tener hacia ellos por dejarse maltratar. ¿Por qué vemos a la mujer como el sexo más débil? Porque el maltrato va hacia ambos sexos. Es una muy buena pregunta y se comienza hablando más allá de nacer mujer o hombre. Justamente parte del análisis que hago con los estudiantes es que el proceso de socializarse, de aprender, es que la mujer suele ser débil. O sea que ya de entrada ese aprendizaje va a que cuando tú vas a la calle, tú vas por ahí caminando y de repente ves a un hombre caminando, posiblemente ya la percepción es que se va a defender, que es fuerte, que no está sexualizado dentro del aspecto ver a la mujer como un objeto sexual. Y pues piensa más la persona que va a ser el victimario, piensa más si se va a acercar o no a esa persona, porque posiblemente se va a defender, ya con un previo aprendizaje de que es hombre y va a responder de una manera violenta. En cambio, ya se enseñó que la mujer en el proceso de socialización va a ser más débil, sumisa, que va a aguantar, y se añade también el aspecto de la sexualidad, del objeto sexual, y pues, por lo tanto, ya en ese aspecto suele ser más ese target para víctima en comparación al hombre. Pero sí, indiscutiblemente, tanto hombres y mujeres manifiestan violencia, incluso entre la misma comunidad homosexual, entre mujeres lésbicas y hombres gay, también se manifiestan violencia. Pero usualmente, como establecido en el escrito, es por el proceso de socialización y un aprendizaje previo a lo que es hombre y lo que es mujer. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, mi nombre es Miljairi Muñiz, soy estudiante de la Interamericana de Aguadilla, actualmente estoy en mi último año de bachillerato en psicología. Me interesa mucho el área de prevención.
Es referente a lo que el doctor estaba hablando sobre el alcohol. Usted dijo que de pequeñitos hay que educarlos en cuanto al alcohol, que es malo. Estoy completamente de acuerdo, pero no sé si el término malo sería el que hay que decirle, porque en ocasiones nosotros le decimos al nene, pórtate bien, o estás haciendo esto malo, y entonces pues el niño puede asociar, a medida que va creciendo, entiendo yo, que él es malo, y si la droga es mala, lo puede asociar, entiendo yo, que en su patrón de conducta. También podemos ver que estos niños, obviamente, no son usuarios del alcohol, pero si viven en una familia disfuncional donde papá o algún tío o algún abuelo consume alcohol, pues ellos también pueden ver esto como algo bueno y se le dice que está malo. Entonces, a lo que me refiero es que desde tan pequeñita edad se le puede confundir. No sé en qué medida se le puede orientar, porque estoy de acuerdo con la prevención, pero cómo se le debe educar al niño que no lo asocie dentro de su comportamiento. No sé si me di a entender. Sí. Bueno, yo creo que es un asunto de blanco y negro, bueno o malo. O sea, es que nosotros, la humanidad, desde que es humanidad, categoriza cosas. Entonces, de hecho, en esta sociedad moderna no nos gusta poner personas en categoría, como la charla de género y etcétera. No nos gusta categorizar. Yo me voy al extremo ahí porque es urgente y necesario. Le voy a dar un ejemplo. Yo a mis hijos siempre decía, los cigarrillos son malos, los cigarrillos te matan, los cigarrillos causan cáncer. Siempre les decía eso. Los abuelos fumaban. Ellos llegaron un momento en que cobraban conciencia, llegaban en casa de los abuelos y le rompían todos los cigarrillos. Llegaban y abuelo, yo te amo, y ¡juá! Le rompían los cigarrillos. Los dos abuelos dejaron de fumar hasta el sol de hoy, y eso hace más de 30 años atrás. Porque los nietos le decían que eso era malo y que los iba a matar. Y de hecho así es. Así que, no sé, yo en eso bien tajante. Hay que crear una conducta de aversión, de que lo vean como algo que es sencillamente malo, que no le abona a nada a su humanidad ni a su bienestar, y que lo vean categórico. O sea, yo con eso no tengo ningún problema. Muchas gracias. Hecho, los dos hijos míos son total y completamente abstemios, porque los cumpleañitos de ellos no había cerveza, no había alcohol, nunca vieron a su papá beber ni a su mamá. Y hoy día, mi hijo mayor tiene 39 años, mi hija tiene 35, muy bien, ella es odontóloga pediátrica, él es militar, y los dos son total y completamente abstemios, porque nunca tuvieron el ejemplo y siempre vieron esas cosas como algo malo, punto. Y eso es lo que yo le enseñé, y gracias al Señor que así fue. Yo pienso también que es cuestión de tú decirle, pues quizás es malo, y suena fuerte decirle quizás es malo, pero cuando ellos van creciendo, ellos van haciendo su propio juicio, ¿verdad? Pero sí va a estar en su conciencia el hecho de que dentro de mis valores y mis creencias iniciales, yo sabía que eso era malo, ¿verdad? Después yo decido si lo quiero hacer o no, pero siempre voy a tener ese control, o ese detalle de decir, diantre, yo siempre supe que esto era malo y estoy entrando a eso, ¿verdad? Pero cuando uno va creciendo, ¿verdad? Ya uno tiene un juicio más claro, pero al principio yo tengo que demostrarle esto es malo para que yo desde el principio, porque como tú decías, a veces en la misma casa están disponibles, están expuestos ahí a eso, ¿verdad? Y es mejor que tú los eduques diciéndole eso es malo, a decirle, pues si lo usas mucho es malo, ¿sabes? Porque entonces le va a crear el beneficio, como quiera les llega la curiosidad. Ah, ok, sí. Ah, no, definitivamente. Bueno, si ves la anécdota de mi nieta, ella ama a su otro abuelo, pero le preocupa que consume más cantidad de alcohol de lo que debería. Se lo tengo que decir a abuelo Toño. Cuando dice eso, es que le preocupa a su abuelo porque lo ama, pero no es que ve al abuelo como malo, ve la sustancia como mala.
En el campo de la psicología eso le llaman aprendizaje vicario, que está basado en las consecuencias que eso trae. Más allá de malo o bueno, las posibles consecuencias que trae ese acto. Gracias. Adelante. Bueno, nos ofrecieron el ejemplo de las medidas que se tomaron en Suiza para... soy María Alexandra Méndez de la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez. Trabajo bajo servicios médicos y la organización GEAR, Grupo de Estudiantes de Apoyo al Recinto, promoviendo estilos de vida saludable. Quería saber qué propuestas existen o se sugieren para el tratamiento de personas que corrientemente están sufriendo de drogadicción en Puerto Rico y que son de escasos o no recursos económicos o de hogar saludable. ¿Qué se nos está ofreciendo? Sí, o qué sugiere que se debería implementar para Sí. tratar esta población. De hecho, hoy en día SAMHSA y en Puerto Rico se está utilizando una cosa que se llama MAT, que significa Medically Assisted Treatment. Ahora mismo yo estoy organizando un servicio para MAT, para una corporación con la que estoy trabajando. Estoy de director de salud mental en la corporación COSMA. De hecho, casualmente traje unos brochures al que le interese. Y nosotros estamos empezando ya el mes que viene un programa de MAT, que es tratamiento médicamente asistido para personas que tienen problemas de adicción, sea heroína, alcohol, cocaína, etcétera, la droga más común que existe. Nosotros estamos haciendo lo que se llama unas pruebas de discernimiento universales en todos los pacientes que entran en nuestras facilidades, que son cerca de 40,000 a través de 13 pueblos en Puerto Rico. Y nosotros estamos haciendo un seguimiento de todos los pacientes que pasan por las puertas de nuestras facilidades. Tenemos 5 psicólogos, 4 consejeros en adicción, 5 trabajadores sociales clínicos, entonces todo bajo un programa que se llama el programa Vida. Y vamos a ofrecerle sustitución de medicamentos para personas que tienen trastorno. Por ejemplo, los que padecen de adicción de heroína, por ejemplo, de los opioides, pues entonces vamos a darle un tratamiento sustitutivo con Suboxone, que es buprenorfina. Pero no es que solamente con darle una medicina sanamos a nadie, porque con un medicamento tú no curas a nadie. Es un programa totalmente holístico que incluye todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. De hecho, los referimos a crecimiento espiritual dentro de esas comunidades y estamos haciendo lazos con todas las iglesias de tal manera que tengan grupos de apoyo para estas personas y puedan desarrollar su espiritualidad si así lo desean. Además de todos los otros tratamientos, ¿verdad? y ayuda que nosotros le damos. Tenemos consejeros en adicción, egresados de la UCC, con maestría en consejería en adicción, como les dije, psicólogos clínicos y trabajadores sociales clínicos. Y lo miramos desde un punto de vista holístico, y el modelo que utilizamos se llama ROSC, que es Recovery Oriented Systems of Care, sistemas de cuidado orientados hacia la recuperación. No hacia la enfermedad, sino hacia la recuperación. Y estos sistemas lo que hacen es que crean alianzas con entidades comunitarias, aparte de lo que nosotros brindamos. Entonces ya la primera vez en Puerto Rico que se empieza, y ya de aquí a 2 o 3 semanas comenzamos con este programa, con un programa piloto en esos 13 pueblos de Puerto Rico. Así que tendremos estadísticas después, ¿verdad? Ahora mismo no las tenemos, pero estamos apenas en pañales. De hecho, esa corporación que se llama COSMA, pues me contrató para organizar eso y comenzar esos tipos de tratamiento e intervención en personas que tienen padecimiento de trastornos de uso de sustancias. Muchas gracias. Gracias. Si estaba accesible para personas con escasos recursos económicos, ¿de forma no pública? Bueno, yo creo que el 95% de los pacientes de nosotros son reforma. O sea, sí, no, es para, de hecho, y nosotros en este programa de rehabilitación, ¿verdad? Si vamos a ponerle un nombre, recibimos a todo el mundo, independientemente del plan que tengan reforma, no tengan reforma, no importa. Todo el que llegue se le da servicio independientemente de si tiene plan médico o no tiene plan médico, está en la reforma o no está. Edgar Morales, Universidad Interamericana. Para tener un enfoque saludista, no es necesario que se descriminalicen las drogas, como por ejemplo la marihuana, y así entonces
se estaría disminuyendo poco a poco, tiempo tras tiempo, la guerra que hay, porque se nota, es notable que ahora mismo los equipos de la policía para la guerra contra las drogas realmente no está siendo efectiva, porque la guerra contra las drogas lo que están haciendo es criminalizando a las personas cuando esas personas no están teniendo el acceso, no están teniendo recursos necesarios para poder tener una calidad de vida, y entonces se ven obligados a tener que irse al mercado laboral de las drogas. ¿No sería entonces necesario descriminalizarlas para así entonces que esas personas no tengan que ir a la prisión, que en la prisión van a tener? Se ha notado en unos estudios que en las prisiones de Estados Unidos y Puerto Rico las probabilidades de que regresen son altas, por tanto y por cuanto la droga está siendo vista de esa manera, de una manera en que se tiene que batallar y no una manera con un enfoque salubrista, con un enfoque de descriminalización. Gracias. La guerra en contra de la droga se perdió hace muchos años. Por lo tanto, el criminalizarla sabemos que no funciona. Por eso es que en el 1929 decidieron revertir todo el asunto del alcohol, porque el alcohol era una droga ilícita, porque prohibirlo no resuelve el problema. O sea, la visión prohibicionista no resuelve el problema. Tenemos que tener visiones salubristas en cuanto a esto. Hay que educar, por eso te hablaba de educar desde edad temprana, de tal manera que se pueda crear en la psiquis de los niños que van creciendo una aversión a todo lo que es alcohol y droga, de tal manera que ellos lo vean e inmediatamente ya esos circuitos de conducta se hayan creado en el cerebrito de esos niños, de tal manera que ellos rechacen el hecho de que alguien les quiera ofrecer o brindar uso de sustancias. Definitivamente las prohibiciones no funcionan, nunca ha funcionado. Y yo por mí que haya una abolición de todas esas leyes. De hecho, lo que pasó en Suiza es que tuvieron que cejar más de la mitad de sus prisiones. La tuvieron que cejar porque no tienen clientes. De hecho, hoy día ellos importan presos de toda Europa y se los cuidan a otros países europeos. Ya Portugal comenzó un proceso similar. Portugal descriminalizó todas las drogas, todas en absoluto. De hecho, si a ti alguien, si un policía te coge con droga, puede tener cierta cantidad para uso personal. Y las estadísticas en Portugal, que ya llevan más de 11 años, han mostrado que la incidencia de juventud utilizando sustancias controladas ha ido en disminución año tras año tras año. La criminalidad ha disminuido de una manera asombrosa y en Suiza también ese ha sido el resultado. Así que definitivamente hay que descriminalizar todo lo que es uso de sustancias. Tenemos que tener una visión salubrista de esto, porque si no, con la visión punitiva no vamos para ningún sitio. Lo que estamos haciendo es creando personas que consumen y realmente destruyéndole la vida a unos seres humanos que realmente lo que tienen es una enfermedad y realmente no son criminales. Así que definitivamente yo descriminalizaría todo lo que es uso de sustancias. Entonces empezaría a enfatizar educación y prevención. Bueno, si no hay más preguntas. ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Kisain Cortés de la Universidad del Turabo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los esfuerzos que realiza el gobierno de Puerto Rico para la prevención de drogas y alcohol a los niños? No se escuchó muy bien, pegate un poquito más. Mi pregunta es, ¿cuáles son los esfuerzos que realiza el gobierno de Puerto Rico para la prevención de drogas y alcohol a los niños? Nada, nada. De hecho, cuando mi esposa era maestra, hace mucho tiempo atrás, antes de Cristo, como digo yo, había en las escuelas públicas una serie de cursos que incluía valores, que incluía diferentes temas, que eso lo eliminaron del currículo hace muchos años atrás. Pues ese tipo de ajuste en currículo es que se tiene que hacer. Es lo que yo estaba hablando ahorita. O sea, la prevención se hace en pre-kinder, kinder, primero, segundo y tercer grado.
Por lo tanto, para hacer prevención en esos grados tiene que haber un currículo que vaya a tono con esas medidas de prevención de uso, porque los nenes en esas edades su cerebro es sumamente maleable, es cuando ellos realmente tienen esa plasticidad cerebral que necesitan para asumir ciertas actitudes. Y uno dice, no, pero entonces le estamos lavando el cerebro, pero estamos lavando el cerebro con algo bueno, para que no consuman droga, para que realmente sus vidas sean dirigidas por otras cosas y no el consumo de sustancias. Ok, muchas gracias. Le damos un aplauso a los panelistas, ¿verdad? Agradecemos su tiempo. El que le interese saber algo de lo que nosotros estamos haciendo en la corporación COPMA con esto de alcohol y droga, aquí hay unos brochures, lo pongo al frente, el que quiera tomar uno puede. Vamos también a poner esa información en nuestra página para que ustedes tengan acceso a la misma, porque no necesariamente tienen que ser ustedes, pero puede ser alguna persona que busque ayuda en su oficina, etcétera. Queremos darle un fuerte aplauso a nuestro conferenciante y a la moderadora por la presentación. Y quisiera que vamos a hacer la entrega de la serigrafía, que es lo que siempre les regalamos, dándole las gracias por habernos acompañado, pero es bien importante que ustedes hagan algo antes de pasar a nuestra fiesta tejana. Ustedes han visto ya algunos miembros de Cruzada por ahí preparados para la misma. Hay una hoja de evaluación en sus carpetas. Por favor, cumpliméntenla. Se van a estar recogiendo a la salida del salón y con la entrega de esa hoja de evaluación ustedes van a hacer recibir un regalo, que es el regalo para acompañarnos a la fiesta tejana. ¿Ok? Así que complementen la hoja de evaluación, por favor, y entréguenla a la salida. Disfruten y muchas gracias. Dense un fuerte aplauso porque han pasado, yo espero, un excelente día.